Fica con Victoria, un momento, una historia, entre canela y sol, entre nieve y pasión. Fica con Victoria, compartimos la gloria de vivir, sentir en esta conexión. El último país de Europa donde interesa la cultura. Eso fue lo que dijo Teodor Kallifatides de España. No sé, a vosotros, a mí me sorprendió un montón. Esto ocurrió en un encuentro del escritor sueco en el Instituto Cervantes de Estocolmo, en el que participó Juan Cruz, el periodista Juan Cruz, que fue quien lo entrevistó, y fue un encuentro muy, muy interesante. Juan Cruz está aquí hoy, ha aceptado venir a tomarse un fika conmigo. Muchas gracias. Bienvenido, Juan. Gracias a ti. ¿Tú crees que España es el último país de Europa donde interesa la literatura, la cultura? Bueno, él fue muy generoso al respecto, ¿no? Bueno, hay Uruguay. Hablo de los países hispanos, por así decirlo, ¿no? Está también Colombia, tiene unos escritores impresionantes. Me parece que está también Argentina, que es un país literario absolutamente, independientemente de otras bromas, es un país literario. Me parece que Francia ha tenido una tradición y la mantiene, en cierto modo, aunque está un poco más decaída. Italia tiene unos escritores formidables. África está también aportando muchísimo. Así yo creo que Kallifatides está encandilado con España, porque él es muy generoso con este país, porque este país también ha sido generoso con él. Pero no solo por eso, sino las personas generosas luego son las que escriben, si son escritores, libros más bellos. Y él es una persona generosa. Él es una persona generosa. Y tú has sido muy generoso con él, porque en parte su éxito, su entrada en España, bueno, tú has jugado un papel importante. ¿Qué fue lo que a ti te encandiló de él, de su literatura? La naturalidad. El hecho de que él estuviera hablando de su pasado en su propio lenguaje, su propia lengua, el griego, cuando había no renegado, sino había obliterado la lengua griega después de su exilio o en su exilio. Entonces él tenía la idea de que el mundo se le había achicado, ¿no? Y un día contó recientemente su editor, él fue publicado en Estados Unidos y una editora norteamericana, amiga del director de Galaxia Gutenberg, de John Tarrida, le dijo, mira, he publicado este libro y me parece que es muy bueno, que a tu editorial le podría venir bien. Entonces él lo leyó, al principio se quedó entusiasmado, pero pronto supo que otra editorial lo había comprado, estaba a punto de comprarlo. Finalmente no lo compró y él se quedó con ese libro. Él me lo mandó a mí y ha publicado. Y a mí me pareció un libro escrito por Knut Hamsun o por alguien de mi barrio. Y entonces lo entrevisté. Llamé a gente para que lo leyera. Por ejemplo, Vargas Llosa me hizo caso. Me hacía siempre caso porque yo fui editor, ¿no? Entonces él hizo un artículo, pero antes yo lo había entrevistado ampliamente. Y esa entrevista tuvo mucha repercusión. Y anoche supe, yo no lo sabía, que habían vendido cerca de 300.000 ejemplares de ese libro. De ese libro. Que siendo un libro literario, breve,
digamos, triste, relativamente plano, es un libro que respira un hombre o un ser humano, ¿no? Entonces es un libro poco común en un mundo en el que cada vez más, de momento, los escritores se ocupan de imaginar qué es lo que se está publicando para estar ellos más cerca. Entonces eso es por lo que Califatides me tiene cariño. Pero ahora en España muchísima gente le tiene cariño a Califatides. Sí. De hecho, por eso él dice que España es ese lugar en el que todavía hay literatura. Pero la literatura es una cosa que está en el aire. Sale de cualquier sitio. Y de pronto lo que ocurre es que muchas veces los lectores no están bien avisados. Califatides escribió un gran libro y tuvo la suerte de que un lector que quizá padeció en su infancia o en su juventud lo mismo que él, o parecido, le dio por contar. Oye, no te dejes, no te pierdas este libro. Y tú le dijiste en ese encuentro a Califatides que él, lo sepa o no, sea consciente o no, ha arreglado muchas almas. Y él dijo, sí, soy un mecánico de almas, no bromeo con eso. ¿No crees, Juan, que eso es lo que hace un buen libro? Sin duda. Ahora yo te quiero decir una cosa. Cuando yo digo esas cosas, yo no las tengo pensadas. Pues eso es lo mejor, que te sale del alma. Pero a mí me sale de hablar con la gente. Cuando uno está hablando con alguien, recupera frases, músicas que están en ti. A lo mejor están en ti desde la niñez. Y no es que uno las tenga apuntadas con un bolígrafo en un papel, sino que de alguna manera uno las necesita como respirar. Pero uno no sabe a qué hora va a respirar eso. Y de pronto viene. De pronto viene. O sea, yo no me acordaba de que yo le había dicho eso a Califatides. Eso me permite que la próxima vez le puedo decir lo mismo. Exacto, el no acordarte. Sí. Aparte de Califatides, que es un escritor, bueno, lo vamos a explicar para la gente que no lo conozca, aunque ya empieza a ser muy conocido en España, que es un escritor, como has comentado, griego. O sea, se lo suele considerar un escritor sueco porque escribe en sueco. De hecho, tú al principio dijiste el escritor sueco. Sí, porque claro, quería aclararlo ahora, se le considera un escritor sueco. Él no es sueco, él nació en Grecia, vivió su infancia en Grecia, su primera juventud, él es griego, pero decidió hacer esa inmersión en ese otro idioma, en su nuevo idioma, que era el sueco, hasta el punto de que, bueno, lo que es que a veces se comenta, ¿no?, que él no le habló griego a sus hijos. Cosa que su hijo parece ser que le echan un poco en cara, pero él quería realmente tener el dominio del idioma para poder escribir y poder expresarse. Eso me parece una maravilla y un logro que no sé cuántos escritores... Héroe. Claro, han podido hacer eso en un idioma que no es su idioma. Es un héroe sin quejas. Sin quejas. Porque él no se quejó de tener que hablar otro idioma. Él consideró que gracias a ese otro idioma él podía tener una conversación más bella o más entera con el mundo al que había accedido, ¿no? Él mismo dice que seguramente eso no hubiese ocurrido en Grecia. Si se estaba en Grecia y escribiendo en griego, bueno, pero nunca se sabe, ¿no? Bueno, lo que hubiese pasado. Lo que sí es cierto es que ese libro es un libro muy breve. Ese libro es de todos nosotros. Todos nosotros hemos perdido una cierta relación con la
propia lengua, con la infancia, con elementos que son ahora cotidianos, pero que nosotros tuvimos que ir haciendo. Yo fui periodista cuando tenía 13 años y yo no sabía lo que era el periodismo ni nada. Solo eras muy preguntón, ¿no? Te decían. Sí, pero tenía intuición. Juan, aparte de Califatides, ¿la literatura nórdica la conoces? ¿Hay otros autores? Sí, bueno, he leído, cuando yo era joven leía muchísimo literatura nórdica. Ah, Ahora la leo menos, pero también porque leo más literatura latinoamericana, porque trabajo en ello. Luego leo muchos periódicos y leo poesía, leo, pero en los últimos tiempos confieso que no he leído tanta literatura nórdica, siendo como soy una persona que le tiene muchísima gratitud a Noruega también, porque estuve viviendo en Noruega también, pero sobre todo a Suecia, porque los suecos, en concreto los suecos que vivieron junto a mi casa en Tenerife, enseñaron allí, digo enseñaron porque no fue a nosotros solos, sino también al barrio, lo que tendríamos que hacer para ser generosos, ¿no? Y ellos eran muy generosos con nosotros. ¿en qué sentido? Los suecos. Los suecos que vivieron en mi casa, al lado de mi casa, se llamaban Malmström. Ese era el apellido. Sí. Y yo me acordé de ese apellido toda mi vida. Pero sobre todo me acordé de un nombre propio. Bueno, de varios nombres propios. La chica se llamaba Tamara, el chico lo llamaban Gofio, que le tuvieron que llamar Sebastián para poderlo matricular en la vida, porque nació allí en Tenerife. Y el gofio es nuestro alimento, digamos, natural. Se hace con millo o maíz, y entonces eso, cuando los pobres comíamos eso, sobre todo eso, por la tarde. Mi madre amasaba el gofio, y entonces yo me hice con ellos. Ellos eran unos chicos menudos y yo era un poquito mayor. Mi madre los cuidaba y mi madre se escribía con ellos, con la madre. Anna de Laval se llamaba, a la que yo conocí luego, ya de mayor, ella y yo. Pero la conocí cuando ella era una jovencita y vino con su marido a vivir al lado de nuestra casa, con un coche o una furgoneta que era de la Primera Guerra Mundial. Y yo tengo fotos de todo eso. De hecho, tu libro al final es la foto de los... La foto de los suecos trata de los suecos. Claro. Y es un homenaje a ellos. Entonces, para mí esa gente fue muy importante. Cuando fui a la entrega del premio Nobel a Gabriel García Márquez, yo dije, tengo que ir a ver a Gofio. ¿Y cómo lo llamo? ¿Y a dónde lo llamo? Entonces busqué en la guía telefónica. La guía telefónica sueca tiene 1 millón de Malmström. Claro. Y decía, se llamaba Gofio, pero no se podía llamar Malmström, tenía un apellido. Y yo decía, ay, mi madre, ¿cómo lo encuentro? Estaba yo con mi mujer. ¿Lo encontraste? Y bueno, estaba desesperado. Y bajé al kiosco a comprar un periódico. Y vi en el kiosco una noticia de las Olimpiadas que hablaba de un olímpico inglés muy importante que se llamaba Sebastian Coe. Yo dije, se llamaba Sebastián.
Claro. El chico se llamaba Ahí te Sebastián. acordaste. Entonces subí, busqué en la guía, que había 20.000 suecos llamados Malmström, y vi uno que se llamaba Sebastián Malmström. Entonces llamé por teléfono Sí. a ese número que había allí, que antes había teléfonos en números y en... Bueno, le llamé a ese número y dije, I am a person from the Canary Islands and I'm looking for someone called Gofio. Y del otro lado dice, Gofio, it's me. Wow. Entonces salimos, resultó que era tan bajito como yo, él. Luego retomé relación con la hermana, me hicieron un agasajo, al día siguiente entrevisté a Olof Palme, en fin, fue un reencuentro. Y ahora he escrito un artículo recientemente que se publicó en Argentina sobre Gofio, su familia y este hecho. Qué bonito. Que si quieres te mando el Sí, artículo. por supuesto. Y qué viaje, ¿no? O sea, premio Nobel con García Márquez, entrevista a Olof Palme, reencuentro con un amigo de la infancia. Entiendo que tengáis un poco ese cariño. Yo creo que todo eso viene de la soledad. Las personas que en algún momento de la vida se sintieron solos o por la enfermedad, en mi caso, o por la pobreza, o por cualquier circunstancia de la vida, por las tempranas muertes, por lo que fuera, esa soledad te hace buscar a la gente. No dar por sentado que ya no los vas a ver más. Eso es muy importante. Y ahí me hice yo amigo de un gran diplomático sueco que se llamaba, lamentablemente murió en Chile, se llamaba Peter Landelius, que fue embajador en Argentina, pero en aquella noche previa a que yo me encontrara con Gofio, nos vio a nosotros desamparados por fuera del hotel, del Gran Hotel. Sí. Porque queríamos comer algo y no había comida. Y habían cerrado todos los sitios. Claro. Porque era Estocolmo. Y entonces Landelius, que sabía muy bien español, se presentó. Y dijo, ¿quieren ustedes alguna cosa? En español. Que entonces nos llevó a su casa. Rebuscó en las estanterías de la cocina y nos dio de comer. Y luego fueron nuestros amigos. Qué bueno, eso es poco habitual en Suecia. Sí, sí. Pero es que Suecia es poco habitual. Pues ella es poco misma. habitual, sí, eso es cierto. Sí, porque por ejemplo, el otro día, que tú estuviste presente, era muy de noche, siempre es muy de noche desde el mediodía, y yo estaba con Califatides, con la gente del Cervantes, y yo decía, si no va a venir ni Dios. Un canario con un griego. Estaba en un lleno. Sitio, Estaba se lleno. llenó absolutamente. Eso es extraordinario. Y eso es Suecia. Claro, pero porque cuando vives allí tienes que hacerlo así. Sí. Si no. Pero mira, por ejemplo, por la tarde, yo estaba allí en el Instituto Cervantes y vi unos personas mayores, quiero decir como yo, que estaban esperando por la clase de español. Ah, sí. Y yo estuve hablando con ellos. Sí, eran suecos esperando para su clase. Sí. Sí. Bueno, los suecos vinieron a Tenerife en un gran número, porque allí había una entidad que se llama Wintersol, donde se iban a curar el reuma o lo que fuera. Es decir, Suecia siempre ha buscado salud. Totalmente. Ahora están recomendando, he visto varios artículos, tengo que mirarlo bien, recomendando a los médicos que la gente suecos, que la gente viaje. Hombre, claro. Como medicina.
Y que vaya al sol, bueno, como se hacía antes, ¿no? Menudo rollo te he pegado, ¿no? Pues, pero súper interesante. Ha sido la conexión más sueca de lo que me esperaba, realmente. ¿Y Oslo? Cuéntanos tú. Bueno, tienes tu libro. Bueno, yo ¿viviste tengo un allí? libro que se llama Oslo, ¿cómo es? El sueño de Oslo. Ujú. Yo fui a Oslo eh, para hacer algunas entrevistas para el país. Mm. Y allí vi el grito, Ah, que es me muy cuadra. impresionante. Sí, Me quedé extasiado, ¿no? ¿De qué huye? qué oye. ¿Por qué grita? ¿Qué le ha pasado, no? Eso es un retrato de hoy. Mm. De siempre, ¿no? ¿Viste luego, años después, en Vietnam, uno de los masacres que hizo allí Estados Unidos, que la hizo Estados Unidos? Igual que permitió que se hiciera lo que pasa ahora en Israel y en Palestina. Porque no es solo Palestina, es Israel. Lo que pasa es que como Israel es la capital de donde nace el desastre, la gente olvida que hay un montón de gente en Israel Mm. que no está con ese desastre. Ya. Pero bueno, entonces yo fui a Oslo, allí había amigos míos que yo conocía de tiempo de Tenerife, del Puerto de la Cruz. Y, la tentación era seguir del viaje, Ujú. que no seguí. No. Pero entonces, lo que sí, el libro narra es la ansiedad por seguir el viaje, ¿no? Y también la dureza del grito. Mm. Y entonces ese libro que tuvo un premio, el premio que daban en Alicante entonces y que ahora da Planeta, y no me acuerdo ahora cómo se llama el premio, pero yo me sentí muy concernido con ese país. Todo estaba tan limpio, Mm. todo era tan grato. Y el silencio de los sitios, ¿no? Sí. Así que sí, he tenido una relación, es curioso que un libro se llame La foto de los suecos y el otro sea El, el sueño de Oslo. Exacto. Pero háblanos también de tu último libro, el que has hecho hablando de toda, bueno, de escritores, haciendo un repaso, ¿no? A escritores Bueno, se de habla hispana. titula Secreto y pasión de la literatura. Ahí están gente como Borges, como Semprún, como Califatides, estará en uno que saco ahora, en Galaxia. Está Beatriz de Moura, que fue la directora de Tusquets y que ahora perdió la memoria. Está ahí Gabriel Infante, Vargas Llosa, Gabriel García Márquez. Toda la gente que yo he conocido contada por mí. Y eso es un libro que lo escribí para no olvidar. Mm. Y ahora se publica o publicará Galaxia un libro de mis entrevistas con alguna gente, entre las cuales están estos que te acabo de decir, en otras entrevistas. Porque yo los entrevisté y los entrevisté y los entrevistaba como si fueran de chicle. Mm. O sea, les pregunté mucho a todos, ¿no? A Leclezio, bueno, ya te dije, hice, por ejemplo, una entrevista a Amin Malouf. Hice tantas entrevistas en mi vida Claro. que yo no sé cómo me ha aguantado Mm. el papel y la gente. Porque además fuiste jefe de cultura del Sí, país. del país. Periódico al que he vuelto ahora a escribir. Bueno,
Eso nos gusta mucho. Y claro, hay que hablar de tu faceta periodística, porque aparte de tu faceta de escritor y de la literatura, pues claro, has tenido un papel importantísimo. Juan, yo tengo mucha curiosidad por saber qué siente uno cuando va por la calle y ve los kioscos y ve las portadas del periódico que uno ha fundado, o sea, que ha sido parte de la fundación del periódico más grande realmente que ha dado este país, El País. Bueno, yo me siento muy orgulloso de haber participado en ese periódico desde el principio. Me siento muy orgulloso del periódico que hacen mis compañeros. Y yo sigo siendo un periodista. Esta mañana me desperté y no sabía qué hacer porque escribía para Canarias y yo lo cuido mucho lo que sale para Canarias, ¿no? Bueno, cuido todo, pero... Y entonces se me ocurrió escribir sobre mi madre y los periódicos, que tienen una historia, que esa es una historia de mi vida, ¿no? Pues yo empecé a los 13 años y fue ella la que me alentó. ¿Tu padre no? Mi padre creía que los periodistas andábamos siempre con los calzones rotos por el culo, te he dicho. Pero mi madre sí creía en el periodismo. Y hay una foto de ella, yo estoy escribiendo en el patio de mi casa al lado, y ella llegaba por detrás y me ponía la mano aquí. Y esa es como una foto que la tengo que buscar, en algún lado está en casa. Pero esa foto indica quién era ella, ¿no? En este artículo que has escrito ahora para Canarias contabas qué es lo que ella hacía. Sí, ¿no? Ella se ponía por las tardes, después de fregar la loza, se ponía por las tardes a mirar los periódicos que yo traía, locales o alguno nacional que ya yo compraba, ¿no? Y entonces ella se ponía con las piernas así escarranchadas, que es una palabra que decimos en Canarias, que no sé si los peninsulares la dicen también, los suecos no la dicen. No, los suecos no. Y entonces ella se ponía a leer, pero claro, ella no sabía las palabras extranjeras. Y era la época de Kissinger, ¿no? Con lo cual ella convertía a Kissinger en blan, blan, blan. Esa era su manera de... Y entonces ella hacía eso, creo yo, no sé si te lo he contado. Pues cuéntanoslo otra vez. Ella hacía eso, creo yo, que para decirle a mi padre que tuviera cuidado porque al chico no se le decía que no se hiciera periodista. Muy bien. Califatides contó también que su madre, bueno, que fue una inspiración para escribir, para él. Sí, claro. Importante. Es que la madre no te da solo la teta. Ya. Te da también un modo de ver lo que viene. Uno ve lo que viene mientras va viniendo. Y vio la pasión en ti. Sí, bueno, es una pasión, sí. Bueno, pues me alegro mucho que vuelvas a estar en el país, haciendo cosas, que sigas tan activo y sobre todo una cosa que me encanta, porque bueno, tú eres escritor, pero también eres periodista y editor, tu pasión por los libros que te lleva también a darle salud a otros escritores, ¿no? O sea que al final lo que te mueve es la pasión por la literatura, la hayas escrito tú o la haya escrito otro por un buen libro. Eso es precioso, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias por toda tu labor, que tenemos mucho que agradecerte en este país, creo, y muchas gracias por venir. Y ahora nos vamos a tomar el fika sueco, estos bollos que nos ha mandado Nordic Bakers, tan ricos, lo vamos a disfrutar y bueno, pues espero verte por aquí otra vez pronto. Muchísimas gracias, ha sido un placer para mí. Muchas gracias, Juan. Yo pensé que estábamos empezando. Estamos empezando ya, ya hemos pero terminado. Mejor quedarse con ganas de más, hombre, ¿no? Para la próxima. Muy bien. Fika con Victoria, un momento, una historia, entre canela y sol, entre nieve y pasión. Fika con